Bien, pues ya iniciamos esta conversación en La Pauta B, hoy martes 25 de agosto, a 2 meses por calendario del plebiscito de octubre. Estamos aquí en el estudio con Iván Núñez. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y estamos también con Claudia Álamo, online. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Y están? esto lo digo en nombre también de mi compañera Mirna Schindler, que por supuesto que sigue con nosotros también online. Exactamente. ¿Cómo está? Estamos bien atentos a lo que está pasando con el tema del anuncio del paro de los camioneros del jueves, que es una convocatoria que está haciendo una de las organizaciones nacionales, impulsada y bien empujada por el gremio regional de los camioneros del sur, pero no por todas las organizaciones. Y ya conversábamos más temprano, Mirna, con Juan Araya, que encabeza la tradicional e histórica Confederación de Dueños de Camiones, que no están con el paro, es más, lo rechazan abiertamente y lo critican en duros términos. Y nos anticipaba que puede haber alguna novedad tal vez en este par de días en orden a establecer algún tipo de acuerdo o preacuerdo para bajar el paro. Se estaban reuniendo, y tú también tenías antecedentes de eso, Iván, los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, encabezados por Sergio Pérez, que está por el paro, con el ministro del Interior. Sí, fue una reunión de carácter telemático que termina con la ratificación de la movilización. De hecho, Sergio Pérez acaba de comentarnos que esta movilización está decretada por las bases a las cuales él representa. Y dice, si no, estoy citando el mensaje que me acaba de mandar a las 16, o sea, hace un minuto. Si no tenemos soluciones del legislativo, y principalmente del legislativo, sigue con la movilización. De hecho, entiendo que ya estamos... Lo tenemos en la línea. Sergio Pérez. Señor Pérez, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos qué resulta de esa conversación con el ministro del Interior, y si se mantiene entonces, ¿nos puede confirmar el llamado a paro desde el jueves? Mira, lo primero que tengo que decirle a ustedes que queremos asegurarle al país y a la ciudadanía que haremos todo lo posible por asegurar la cadena de abastecimiento. Nuestra manifestación solo busca proteger a nuestros choferes, quienes dejarán de transportar carga mientras no se den las condiciones de seguridad para trabajar sin arriesgar sus vidas. Como empresarios del transporte solidarizamos con las demandas de nuestros colaboradores y es nuestro deber velar por sus vidas al momento de transportar la carga. Sería un abuso obligar a nuestros choferes a trabajar en estas condiciones. Finalmente, reiteramos el llamado al Poder Ejecutivo para que ponga extrema urgencia las normativas que son imprescindibles para resolver esta grave situación, y al Poder Legislativo que promulguen definitivamente estas normativas que son imprescindibles para aquello. Sergio, le hago una pregunta. ¿Qué pasó en la reunión con el ministro del Interior? ¿Quiénes participaron? ¿Llegaron a algún acuerdo? La reunión con el ministro del Interior es el comité de crisis, que está conformado por los 4 presidentes de las 4 federaciones y otros dirigentes de la mayor relevancia nacional, pero la vocería y la dirección de toda esta situación por parte de nuestra confederación la tiene que les habla. Señor Pérez, ¿y significa esto que se mantiene firme absolutamente el paro? ¿Qué significa esto que usted nos dice de que no se va a interrumpir la cadena de abastecimiento? Ya lo dijo previo a esta conversación ustedes mismos, y yo les mandé una declaración que es lo definitivo. Yo le preguntaba qué pasó en la reunión. Sí, es que yo le preguntaba también qué significa. O sea, claro, ¿se mantiene, por ejemplo, el abastecimiento de cuestiones básicas? ¿Hay una suerte de cumplimiento ético con algunos abastecimientos indispensables en tiempo de crisis sanitaria? Indudablemente que nosotros, en primer lugar, no vamos a cortar carretera, nunca como lo hemos dicho. Y esto es una manifestación contra la delincuencia, pero necesitamos soluciones concretas de parte de... Perdón, es que una cosa es no cortar carretera, pero otra también, eso ya sería un extremo. Otra sería no transportar bienes básicos, alimentos o remedios, porque el dirigente José Villagrán de los Camioneros del Sur nos decía que ellos no iban a distribuir ni siquiera ni un remedio en tiempos de pandemia. Bueno, yo le puedo decir respecto de las declaraciones de José, que dentro de la gravedad de la situación se han dicho cosas que no son exactas. Nosotros, ya le he repetido la declaración, que nosotros haremos todo lo posible por mantener la cadena de abastecimiento, pero indudablemente que necesitamos una solución concreta a lo que estamos pidiendo.
Señor, sí. perdón, Claudia, cortito. Dale. Señor Pérez, nosotros entrevistamos más temprano a Juan Araya de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y decía lo siguiente, él decía que ninguna de estas acciones que ustedes están llevando a cabo o peticiones como este estado de sitio, ¿no es cierto?, que nos decía ayer José Villagrán por 2 días, que era lo que él pedía, van a finalmente a terminar con el conflicto. Esto no va, eso no va a solucionar el problema de los camioneros, no van a dejar de haber atentado, que el problema pasa por cuestiones mucho más de fondo, que tiene que ver con sentarse a conversar y lograr desactivar esto políticamente. Bueno, y lo que estamos haciendo nosotros con esta reunión que iniciamos a las 7:30 con el ministro del Interior, obviamente que está en la línea de las conversaciones, y esperamos también tener una reunión con los parlamentarios, con la presidenta del Senado y con el presidente de la Cámara de Diputados para lo mismo. Así que las declaraciones de otros dirigentes, dejémoselas a ellos. Este es un tema nacional, es un tema de todos los camioneros de Chile. Aquí no hay distinción respecto de la gravedad del problema. Don Sergio Pérez, la verdad es que usted también, me tocó entrevistarlo ayer en Radio Concierto, usted fue bastante categórico, por lo menos en el día de ayer. Tengo la impresión que probablemente la reunión hoy con el ministro del Interior está moderando un poquitito los juicios, pero resulta un poco ambiguo cuando usted dice no vamos a detener la cadena de abastecimiento, que hasta ayer esa era la amenaza, y por otra parte decir que mantienen el paro el jueves. ¿Qué significa? Pero sí, he sido muy claro y categórico. Nosotros estamos, queremos, somos primero dirigentes responsables, y para resolver el problema hay que dialogar. Y por eso es que hemos dado los tiempos necesarios y valoramos mucho que de aquí hasta antes del jueves a las 0 horas lleguemos a un acuerdo definitivo respecto de cómo se va a resolver la gravedad del problema. Yo no he cambiado nada, es la misma disposición, el mismo mandato que tenemos las bases, pero usted comprenderá que para resolver el problema tenemos que conversar, y eso es todo. Señor Pérez, pero se mantiene el paro, ¿no? Se mantiene el paro. No se entiende. Exacto. Pero ¿Qué va a pasar con eso? Pero ¿cómo no se va a entender ese sido categórico en decirles que la movilización nacional está decretada a partir del jueves a las 0 horas, y estas instancias son para resolver el petitorio que nosotros hemos hecho, que además es un petitorio nacional contra la delincuencia, el terrorismo, Pérez, los asaltos, etcétera, etcétera. ¿Y hubo algún avance en la reunión con el ministro del Interior? Porque por algo ustedes se estaban reuniendo con la máxima autoridad que ve la seguridad pública en nuestro país. Por supuesto. ¿Qué avances hubo? ¿Qué pasó en esa reunión? Por supuesto que hay avances, y quedamos claro que habrá las reuniones que sea necesario antes del día jueves para que se nos informe en forma definitiva y concreta las soluciones a esta grave situación. Reitero, lo mismo haremos con el Parlamento para buscar la solución definitiva, pero la movilización nacional está decretada, y antes de esa movilización, si se encuentra una solución definitiva, resolvemos el problema. Perdone, pero esa definición, esa definición pasa por que se aprueben 13 leyes que están en el Congreso de aquí al jueves, No, porque eso eso es parece imposible, imposible. pero que se ponga urgencia algunas de esas leyes. Obviamente que eso es una utopía, pues se entiende claramente que esta conversación, esta mesa de emergencia, indudablemente que lo trascendente es aquí cómo se aprueba con urgencia indudablemente las leyes, las normativas que conducentes a resolver la gravedad del problema, y ellas obviamente que es la ley de inteligencia, la modernización de las policías, el tema del robo de la madera, el tema del terrorismo, el tema de la droga, la infraestructura crítica, que es más que necesaria porque eso puede traer graves problemas. Entonces, reitero, estamos en conversaciones, estamos disponibles 24/7 para avanzar en la solución final de este conflicto. Ya, eso queda la impresión, señor Pérez, discúlpeme, de que se mantiene entonces el paro como decisión, como unos podrían decir como amenaza, pero hay un campo aquí de trabajo para acercamientos y para posibles acuerdos de aquí a mañana miércoles en la noche. Y eso también va a pasar por lo que usted nos dijo, por conversaciones con los parlamentarios, ¿no? Yo le pido con todo respeto que nosotros no amenazamos a nadie. No, le digo yo, así se puede leer, porque el mismo gobierno dice todos los días que esto es una amenaza. No hemos hecho ninguna amenaza. Lo que hemos hecho nosotros responsablemente es plantear la gravedad de un problema
que es insostenible seguir trabajando y mantener la cadena de abastecimiento y particularmente alimentaria si nos están baleando, si nos están agrediendo, si dañan a una niña de 9 años, etcétera, etcétera. Sí, no, lo que quiero extraer, señor Pérez, es una... Sí, no, es que lo que quiero extraer es una conclusión de esta conversación. La conclusión, y corríjame usted si me equivoco, es que ustedes mantienen entonces la decisión de ir al paro si es que no hay una solución, pero hay un camino, aparentemente por lo que usted nos dice, de encontrar esa solución de aquí a mañana miércoles de la noche, y eso podría pasar también por reuniones que me imagino que van a tener ya en estas horas con los parlamentarios. Por supuesto que estamos disponibles para conversar con las autoridades para que se nos informe la solución concreta. Por eso es que quiero ser categórico y definitivo. La movilización nacional está decretada a partir del jueves a las 0 horas y estas son instancias donde el Parlamento y el Poder Ejecutivo tiene que entregarnos la solución definitiva. Nosotros, reitero lo que les he informado a través de su medio, queremos asegurarle al país y a la ciudadanía que haremos todo lo posible por asegurar la cadena de abastecimiento. Nuestra movilización solo busca proteger a nuestros choferes, quienes desgarán de transportar carga mientras no se den las condiciones de seguridad para trabajar sin arriesgar sus vidas. Está dicho. Bien, Sergio Pérez, muchas gracias por conversar con nuestra Pauta B. Muy amable, gracias. Bueno, yo diría que son las estrategias de negociación en todo conflicto, ¿no? Mantener la amenaza, y lo digo con toda su letra, es una amenaza, aunque él lo niegue. No, lo dice, y lo dice el propio vocero hoy día, claro. Habla justamente de... Pero solo una cosa, porque pero hay una luz ahí de posibilidades de dijo textual, hay un avance, o sea, de hecho para eso están las negociaciones, pero él tiene, como bien tú dices, Mauricio, una modalidad de presión que tengo el paro acá, así a menos que... Claro. Aquí están mis bases, mire, todos votan por el paro, paramos a las 0 horas. A menos que haya un avance, no tengo idea, es la urgencia legislativa de estos proyectos de ley que a ellos les importan, por supuesto, para también dar cuenta de una realidad. O sea, efectivamente ha habido hechos de violencia en la Araucanía, anoche mismo en Ercilla, los tiroteos nuevamente a un camión donde iba también un grupo familiar, entonces si lo sumas al esto lo hemos visto en el pasado, esto lo hemos visto, y se hacen también este tipo de amenazas y después hay algún tipo de acuerdo, y la presión logra un objetivo, por ejemplo, como para que el gobierno en este caso pudiera ponerle eventualmente urgencia a algunos de los proyectos, ponerlos en tabla, reactivar o activar o empujar con más fuerza algunos de esos proyectos que ellos reivindican. Otra posibilidad, mesa de trabajo, es la clásica. Es que es parte de la desgracia de la Araucanía, porque tú dices, esto lo hemos visto. Así es. Claro, pues esto lo hemos visto las huelgas de hambre, hemos visto la violencia, hemos visto la militarización de la zona, hemos visto cómo se desprotege una región que tiene de los más altos índices de pobreza en nuestro país. Esto lo hemos visto muchas veces. Ese es el tema, que esto lo hemos visto. Llevamos décadas viéndolo. Exactamente, y décadas con este juego de ajedrez que no llega nada más que a tablas y mantiene el conflicto allí. El conflicto está allí, es bastante evidente, y estos son tablas. Yo te amenazo con un paro, el gobierno cede en algo, no tengo idea, volvemos a foja cero, hasta que haya un nuevo rebrote de violencia, hasta que nuevamente se balea a un comunero mapuche, hasta que nuevamente se balea a un camionero, hasta que nuevamente se queme un predio, y así podemos seguir viendo esto todas las vidas. Ese es el problema. ¿O no, Claudia Mirna? A ver, lo que pasa es que me llama la atención lo siguiente. Ellos se pueden reunir evidentemente con la máxima autoridad, que es el ministro del Interior, pero para llegar a un acuerdo que incluya al Congreso, porque Sergio Pérez está derechamente aludiendo a proyectos de ley en el Congreso, y si uno mira las reacciones de al menos el sector de la oposición, no me queda para nada claro que estén interesados en conversar con lo que tú dices muy bien, Mauricio Hoffman, con la amenaza sobre la mesa. El propio diputado Boric ayer fue muy tajante en decir que ellos no van a negociar así nomás. La diputada Carmen Hertz también. Entonces, me llama mucho la atención. ¿Qué avances puede llegar a tener una mesa de conversaciones que no tenga sentado al Congreso y al Gobierno? ¿Me entiendes? Una mesa tripartita, porque si tu exigencia es al Congreso, tienen que ser parte... Aquí ellos no van a obedecer, eso es un poco lo que dice Boric. El Congreso no va a obedecer a lo que digan el gremio de los camioneros. Entonces, y lo otro es que es bien impresionante como Sergio Pérez se empieza, como que se enoja, ¿no? A ajustar su discurso de lo que era en el día de ayer a lo que es el día de hoy. La verdad es que ayer el tono era un tono de ultimátum y hoy es un tono bastante más bajo y se enoja cuando uno como que lo lleva a poder precisar en qué consistiría el acuerdo. Pero, nada, mi punto es eso, ¿de qué manera el Congreso se hace parte de esta conversación? Porque si no, el gobierno no tiene claramente la potestad de poder llegar a acuerdos si no tiene el beneplácito de la oposición también.
son leyes bien complejas, ¿ah? No son leyes menores. Fíjate que hay una columna hoy día editorial del Mercurio, ¿no? Editorial digo porque no está firmada, es del Mercurio mismo, que dice un antes y un después en la Araucanía, y básicamente lo que señala es que los hechos que ocurrieron justamente en la medianoche del viernes, que terminaron con esta niñita herida a bala, que eso ya está despejado, que fueron atacados, el camión fue atacado con balas, no con perdigones, dicho sea de paso. Pero lo que dice, fíjense ustedes, es que de alguna manera confirma, dice la columna del Mercurio, el error de quienes pudieron ver en este acuerdo de entre el gobierno y Celestino Córdoba para que pudiera ir a Surregüe, ¿no es cierto?, unas horas, etcétera. La suerte dice algo así como de un entendimiento que podría, ¿no es cierto?, traducirse en otros entendimientos. Entonces, a pesar de que dice esto, dice porque la experiencia nos ha mostrado que en el fondo los grupos radicalizados no van a conversar, no están en esa, no quieren efectivamente sentarse en una mesa todos para que salgamos de esta crisis. Sin embargo, la misma editorial habla de la necesidad de un acuerdo integral. Es decir, aquí si alguien cree que por llenar de militares la Araucanía, y esto lo dice el propio ministro Desbordes con quien conversamos, pero no solo el ministro Desbordes, es decir, cualquier persona que entiende el conflicto de la Araucanía sabe que esto no pasa por más dotación de carabineros e incluso, cosa que podemos discutir, la ley de inteligencia, ¿no es cierto?, mejorar, por supuesto, la ley de inteligencia, pero si alguien cree que eso pasa solo por ahí y solo porque pongamos militares, cuestión que el propio Desbordes ha descartado, ¿no?, en términos de agregar más elementos a este conflicto, le hablaba de un tambor de benzina. Distinto, decía él, si es que efectivamente los militares se ven ellos mismos atacados. Recordemos que estamos en un estado de excepción, donde las fuerzas militares están colaborando en las tareas, ¿no es cierto?, de resguardo con carabineros en este caso. Pero acá estamos hablando de un conflicto tan complejo que si alguien cree que la solución va por ahí, evidentemente que eso no va a ocurrir, lamentablemente. Y en eso Juan Araya, con el que conversamos más temprano, de la otra confederación de camioneros, tiene un punto. Él dice, esto ya, pongamos estado de sitio 2 días, que es lo que pide José Villagrán del FEDESUR, que forma parte de la organización de Sergio Pérez. Yo sé que estos son muchos nombres enredados, pero son distintas organizaciones, eso es lo que quiero destacar. Y en ese sentido, ya, hagamos el famoso estado de sitio por 2 días, pero ¿y si después esto va a seguir? Si esto va a seguir. Entonces, lo que hay que entender es que por alguna razón, que parece clara, ¿no?, de que no se ha podido avanzar en la solución política, estos grupos que están, que todos dicen que son minoritarios, pero que tienen un gran poder de impacto, se radicalizaron. Y se radicalizaron a un nivel muy preocupante. Entonces, hay que buscar soluciones. Y en las experiencias comparadas, ha habido casos, si no, pregúntenle a los irlandeses, dicho sea de paso, con todo lo que ellos vivieron, ¿no es cierto?, con respecto a sus propios temas internos. Te tienes que sentar a conversar de repente también con los grupos violentos. Llegado el minuto, tienes que hacerlo. Ahora, si eso pasa por acceder a uno u otro petitorio, de la forma en que cada sector plantea, los propios presos en huelga de hambre, hacen una petición que a todas luces resultaba imposible para el gobierno. O sea, aquí había un fallo de la Corte Suprema, ¿no?, que no dio lugar a conmutar la pena por 6 meses de Celestino Córdoba a Surregüe, es decir, que pudiera pasar 6 meses en Surregüe. Eso no era posible para el gobierno porque había una decisión de un tribunal que es independiente, por lo demás, el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Pero por supuesto que hay otros caminos. Y ese es el gran desafío, pues. Vamos a ver cómo sigue esto, pero sí, es complejo. Un gran problema en esa constatación es que llevamos décadas ya con comisiones de nuevo trato, con peticiones de perdón, con programas de compra de tierras, con distribución de tierra, con una organización como CONADI que funciona en la zona, en fin, y ahí estamos, ¿no? Entonces, como que hay una falta de confianza ya en avances que se han hecho, que a veces tienen mucho simbolismo y mucha grandilocuencia en sus declaraciones, en los documentos que emiten, y ahí estamos. Sí. Bueno, hay un punto breve ahí, perdona Mauricio, breve, que los historiadores lo dicen, y que viene en el Mercurio del día de ayer, es que el Consejo de Lonco y de Machis están pidiendo a las autoridades del Estado parlamentar para buscar la paz. Y lo que dicen los historiadores, como Fernando Pairacán, dicen, el tema es que el Estado de Chile no entiende que el pueblo mapuche necesita parlamentar, necesita sentarse, conversar, darle vuelta. Es decir, que aquí hay claramente una manera de comunicarse
que está interferida. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo tú te haces cargo de llevar adelante esa conversación. ¿Y a qué llegas con esa conversación también, Claudia? ¿No? Porque mira, estamos a 2 meses del plebiscito y todavía no se resuelve, por ejemplo, si la futura comisión constituyente, cualquiera que ésta sea, va a tener escaños reservados para pueblos originarios. No hay definiciones, se chutean, se postergan, se eluden.